en vivo. Dale. Vale. Ah, solo le mettre le voici à Jean-Marie. Jean-Marie, on va bientôt commencer. En fait, on va commencer déjà. Oui, ça, sans problème. Moi, je vous écoute. D'accord. Et si tu veux parler à la fin, on peut te laisser quelques minutes et moi, je fais la traduction. Seulement, je veux te demander, s'il te plaît, de faire quelques pauses pour que je puisse traduire, parce que sinon, si tu vas trop vite, donc, je ne pourrai plus. D'accord. D'accord? OK. Bon, je ne savais pas que c'était prévu pour que je parle. Moi, je pense que j'allais vous suivre tout simplement. Ben non, mais si tu vous voulez que je dise quelque chose, je peux le faire. Hein. D'accord. Non, mais si tu veux dire quelque chose à la fin, c'est bienvenu, d'accord? Oh, d'accord, d'accord. OK. Bon, on va commencer alors. Maintenant, c'est en live, OK? Oui, oui. Tú me dices, Adri. Listo, ya, Hilton, ya podemos ir en vivo, por favor. Cuando te diga que ya, espérate 10 segundos y empiezas, ¿vale? OK. Listo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias a toda la comunidad de la UAM Coajimalpa y todo el público que nos acompaña. Como saben, estamos aquí para presentar los 3 títulos, que son estos de aquí, de la nueva colección Destellos. Es una colección que estamos abriendo en el equipo de extensión universitaria de la UAM Coajimalpa. Y bueno, yo le doy también gracias a nuestros invitados que están por aquí, a Eduardo Milán, muchas gracias, Kulsi Lamco, que está desde el chat. Esperemos que la electricidad te dure, Kulsi. Y Jean-Marie Urangawa, que también está desde los Países Bajos, está también con nosotros. Entonces tenemos aquí presentadores de todos los horizontes. Y bueno, acerca de la colección, yo quiero decir que estamos justamente ahorita preparando 3 nuevos títulos, también con la complicidad de Eduardo y de Kulsi. Vamos a tener textos de María Mabá, de M.S. Ser, que son traducciones de Kulsi, y vamos a tener Altazor de Huidobro, que también con un prefacio de Eduardo Milán. Y el año que viene, es decir, en el 2022, tendremos más títulos principalmente enfocados en libros en el feminismo. También tendremos algunos libros sobre ecología, algunos libros también sobre derechos humanos, pero también, como decía, siempre enfocados en lo literario. Y bueno, la colección tiene como la finalidad tomar textos que son, podríamos decir, clásicos del pensamiento, no necesariamente enfocados en un solo género, es decir, estamos integrando poesía, ensayo, narrativa, y también empezamos a incluir teatro, con la idea de dar un panorama de estos libros que tienen, que si bien son literarios, digamos, hablan, como decía yo, de temas sociales, y que dan un pie a la reflexión, sobre todo en los debates actuales, ¿no? Para que, digamos, entendamos que no todo, digamos, no todos los debates necesariamente tienen que estar anclados en textos nuevos, sino pueden estar anclados en textos que ya llevan varias décadas o varios siglos entre nosotros, circulando entre nosotros. Y bueno, para empezar la presentación le voy a dar la palabra al querido Eduardo Milán, por favor, para que nos hable de estos 2 títulos con los que estamos presentando, que son Trilce y Apalabrar. Buenas, muchas gracias Adriana, muchas gracias Kulsi, muchas gracias al autor de ese libro tan contundente y notable que está escuchando, y muchas gracias a los asistentes por estar aquí con nosotros en la presentación de estos 3 primeros libros de Destellos. Bueno, a mí me tocó hacer el prefacio de un par de libros que para mí son muy, muy queridos e importantes, cada cual en su contexto y cada cual en su temporalidad. El primero es Trilce, de César Vallejo, probablemente uno de los libros que registra la poesía latinoamericana en su historia.
en su, que tampoco es una historia demasiado larga, si se mira bien, pero dentro de lo que, del último tiempo, del siglo XX, por ejemplo, Trilce, para mí, es un libro fundamental. No solamente por la contribución de Vallejo al el momento poético histórico, que es el de las vanguardias estético-históricas, que aparecen entre aproximadamente 1910 y 1930, y está escrito dentro de esa que yo llamo, parodiando a Claude Chabrol, década prodigiosa, que es 1922. En 1922 ocurre una extrañísima, si hubiera un astrólogo por acá diría conjunción astral, pero ese año escriben Vallejo Trilce, Eliot Tierra Baldía y Joyce, nada menos que Ulises. De manera que algo pasaba por el cielo, yo qué sé, no sé, yo no entiendo mucho de esto, de cuestiones astrales, pero sí es una década, es un año prodigioso de una década, prodigiosa porque esa década también se escribió Altazor, que es el título, como dijo Adrián, otro de los títulos que viene seguido a este en la colección, y el par de libros que nombré. Trilce es un libro que corrió una suerte triste, para decirlo, jugando con la palabra trilce, o no tan alegre como podría haber jugado dada la importancia del libro, porque el libro es del 22 y en el 36, con el levantamiento del ejército franquista contra la República, Vallejo, que naturalmente era un ser humano, progresista, adhiere a la República y de alguna manera como que intenta corregir a Trilce, porque Trilce es un libro tremendamente arriesgado desde un punto de vista poético y lingüístico. Es uno de los libros más radicales de la vanguardia latinoamericana. Pero Vallejo intenta como compensar, porque como se toma la vanguardia como algo inhumano, parodiando a Lyotard, ¿no? Entonces resultó que aquello era demasiado frío, es un adjetivo que se le pone a las vanguardias, y se necesitaba algo más caliente. Entonces en el 39, Georgette, que es su viuda, porque Vallejo muere, publica Poemas Humanos, que es el libro más conocido y mundialmente aceptado de Vallejo. Pero ahí me preocupaba como, pues, de alguna manera, simpatizante de la historia de la poesía latinoamericana, rescatar ese libro. Y entonces considero que es un libro muy actual, porque coloca la dimensión lingüística de nuevo en el tapete o sobre la mesa, en un momento en que estamos además viviendo una crisis sanitaria que tiene repercusiones humanas y sociales y económicas y poéticas y culturales muy grandes. Entonces, reponer el libro
en circulación, por decirlo así. Me pareció fundamental y qué bueno que tanto Adriana, tú como Philip aceptaron la propuesta. El otro libro es Apalabrar, un libro de un poeta uruguayo poco conocido fuera de Uruguay. Uruguay es un país muy chico, con una geografía, como sabemos, acotada, muy acotada por Brasil y Argentina. Es más, es un país creado como país tapón, se lo llamaba, para frenar el encontronazo de los dos imperios, que era el imperio español y el imperio portugués, las dos lenguas y las dos culturas, la cultura brasileña desmesuradamente mayor que la otra en todos los sentidos, creo yo, porque tiene esa mezcla infinitamente rica que da. Y además el hecho de estar acotado, un país que es casi un continente y que pareció haber desaparecido por su lengua, que además tampoco es solamente una coartada, porque el portugués no es tan extraño al español. Bueno, pero el asunto es que en ese país de 3 millones de habitantes, que es Uruguay, 3 millones y fracción, hay una serie de poetas interesantes que me pareció que era necesario para, para dinamizar la presencia poética de la poesía uruguaya, darnos a conocer fuera de allí o del Cono Sur, o incluso de América del Sur, y entrar a otra dimensión del propio castellano. Puig es un poeta que también, lo que decías tú, Adriana, que mezcla una conciencia lingüística muy fuerte y una conciencia poética, un bagaje poético extremadamente rico, con una conciencia política también muy puntual. Para mí va todo junto y yo no puedo separar una cuestión de la otra, de manera que la presencia de Salvador Puig en este libro y en este contexto, que es México ahora, me parece de suma importancia. Me parece, además, con una perspectiva poética muy diferente a la que circula como norma en la poesía mexicana actual. Me parece que puede enriquecer, es otra mirada, otro modo de concebir el lenguaje poético contemporáneo. Entonces, también me parece sumamente pertinente el, el, el aparecer de apalabrar entre estos nuevos títulos de destellos. Yo pienso que con estos libros hay dos visiones de lo que es la poesía latinoamericana del siglo XX, que son de algún modo complementarias y muy distintas y que enriquecen el panorama y la discusión tan necesaria sobre la realidad poética siempre. Pues básicamente era eso, Adriana, lo que hubiera Pues, querido decir. pues muchas gracias, Eduardo. Y bueno, sin duda, justamente, todavía no lo quiero anunciar, pero tenemos otro proyecto en torno a las vanguardias que no me adelanto a anunciar porque estamos a la espera de que varias cosas se conjuguen para que se pueda llevar a cabo. Pero sin duda, digamos, estos son justamente unos destellos, pueden ser como de aquel otro proyecto que tenemos entre manos.
y que precisamente como tú dices, ¿no? Yo creo que el lenguaje es poético, el lenguaje, perdón, es político, no poético, que también poético, pero político, ¿no? Y yo creo que cada, digamos, cada título de esta colección precisamente tiene ese espíritu, ¿no? Hacer entender que, como tú dices, una cosa va forzosamente de la mano con la otra, ¿no? Así es. Y bueno, pues ahora te doy a ti la palabra, querido Kulsi, también para que nos hables acerca de este otro libro y también nos empieces como, digamos, no hablaremos de los que vienen todavía, pero un poco para, como dicen, empezar a antojar a los lectores también con lo que viene, por favor. Pues muchísimas gracias, querida Adriana. Buenas tardes, querido Eduardo Milán. Hola. Hola, y buenos días, querido Jean-Marie Vianney Rurangwa, que está del otro lado. Pues creo para mí en estas condiciones en los cuales estoy, no sé si me están escuchando bien, pero pues es un es con gran alegría que se puede como tomar la palabra para estar hablando de estos títulos, ¿no? Con el hecho de que es para nosotros africanos siempre una gran oportunidad, no me gusta tanto esta palabra, pero cuando llegamos a cruzar el océano con nuestra producción literaria, poética o nuestros ensayos políticos para estar compartiendo con nuestras hermanas y nuestros hermanos del otro lado, allá por allá en América Latina, es siempre, siempre, siempre un milagro. Un milagro por el hecho de que durante siempre, por lo que fue la colonización, publicamos o en lenguas nacionales de aquí o en lenguas del colonizador, es decir, el francés o en inglés. Como no hay muchas oportunidades de traducciones, pues llegar así y por la UAM y por este proyecto que están llevando querida Adriana y Philippe Olelaprun y pues todos los de la extensión, nuestros amigos, los técnicos que están con ustedes, pues llegar por esta vía a compartir un libro, a compartir un ensayo con ustedes, es para mí una gran alegría. Aun si en este caso de lo que se está compartiendo en estas colecciones, creo que tenemos 3 libros, pero pues como me pidió Adriana, hablaré más de este libro que es el genocidio perpetrado contra los Tutsi de Ruanda, explicado a sus hijos. Entonces, es importante contextualizar este libro magnífico que nos produjo Jean-Marie Vianney Rurangwa, que más allá de todo, no solo es un amigo, pero es uno de los escritores ruandeses que lo más ha escrito sobre el genocidio, esta tragedia terrible que ocurrió en Ruanda en los años 1994 y que compartió muchos de sus escritos con el mundo entero en muchas lenguas. Este libro, pues inicialmente lo habíamos publicado en inglés y francés y nos parecía muy importante como tenerlo también en castellano para que se comparte en la otra parte muy, muy grande del mundo que tiene también en sus raíces la tercera y que está también como al escucho de todo lo que puede llegar desde África. Entonces, este libro, ¿qué decir? Se inscribe en lo que es el deber de recordar, el deber de la memoria.
Si recordamos, es que en abril de 2019, Ruanda conmemoró por 25ª vez el genocidio perpetrado contra los Tutsi en 1994. Entonces, entre estas diversas actividades de conmemoraciones previstas, se encontró la Conferencia Internacional sobre el Genocidio. Y a nosotros, escritores, nos han invitado la Comisión Nacional de Lucha contra el Genocidio, nos invitó para organizar un café literario, y este café hasta fue honrado por la presencia de la primera dama, la señora Jeannette Kagame, y otros altos dignatarios del país. Y durante este café hubo una pregunta, y eso después de que nosotros, pues, después pues, de haber hablado cada uno, pues, un poco como por el fin, estuvo Jean-Marie Vianney Rurangwa, estuvo una amiga francesa, Virginie Brinker, que es profesora también de universidad y que había escrito sobre el genocidio, y nos preguntó una joven que se llama Nelly Umulisa Rurangwa, que estaba estudiando psicología clínica en la universidad, preguntó eso: ¿cómo se explica a los jóvenes un tema tan grave y delicado como el genocidio de los Tutsi en Ruanda? Y este libro es la respuesta que Jean-Marie Vianney Rurangwa le dio, porque siempre, por los que manejan las palabras, no es sencillo. Pues puedo utilizar esta expresión, ¿no? Hacer poesía con cadáveres, ¿no? Es eso. ¿Cómo se puede estar contando en cualquier forma algo tan monstruoso, y sobre todo cuando se trata de niños, y que los niños no son tan bobos, y que cuando observan el mundo en el cual están viviendo, y cuando saben que hay algo de pesado que los parientes no quieren contar, porque no saben cómo empezar a contarlo, entonces preguntan. Y como son tan inteligentes, cuando preguntan, a veces los papás, las mamás no saben cómo empezar a contar la tragedia a los niños. Y es eso como que dio así el paso y ¿cómo decirlo? La inspiración a Jean-Marie Vianney Rurangwa, que no es la primera vez que esté escribiendo sobre el genocidio, pero que en este caso ha hecho un trabajo maestría, porque primero, aun si parece que el libro está dedicado a los niños, pues no tomó a los niños como niños, como lo estuve diciendo, estúpidos, ¿no? Les tomó como niños inteligentes, porque siempre son muy inteligentes los niños, aun si no entendemos muy bien por dónde quieren ir cuando nos piden cosas que a veces les está atormentando y que no saben cómo empezar a hacerlo. Y de lo que él ha hecho es utilizar una forma dialógica. Es como los niños preguntan, y un papá que está en compañía de sus hijos durante muchas visitas en los sitios del genocidio, explica y a veces regresa sobre tal o tal cuestión, tal pregunta, para poder aclarar y dando respuestas, a veces a medio, regresando más tarde para completar, cuando siempre hay algo que es de lo inacabado. Entonces, es un trabajo magnífico que él hizo. No se quedó tampoco como encerrado en este genocidio. Salió de este genocidio para tener
una extensión muy importante hacia los genocidios, los otros, ¿no? La Shoah, por ejemplo, tomando ejemplos para explicar cómo se puede estar organizando un genocidio, cuáles son las diferentes etapas que la gente puede estar observando, y haciendo un ir y venir entre la Shoah, entre los otros genocidios que tuvieron lugar en nuestro mundo. Y otra cosa es la palabra, cómo estas pequeñas herramientas, ¿no?, del pensamiento que son las palabras, a veces pueden estar conteniendo, en el caso de nosotros, que ya cuando se llega a producir un texto en español, es decir, un largo camino de muchas traducciones, es decir, una traducción desde la escritura en su lengua africana a una lengua europea, y a partir de la primera lengua europea a otra, y que en este caso es el castellano. Entonces, cada palabra aquí tiene una carga muy importante que precisar. ¿Y eso por qué? Porque si no se precisa algo, se da como ventana a interpretaciones que pueden llegar a todos los negacionismos que conocemos, porque siempre cuando hay un genocidio, cuando la humanidad llegó a hacer algo de innomable, entonces a veces no quiere reconocerlo, y no reconocerlo es producir también una contranarrativa que es la del negacionismo. Entonces, precisamente este libro es un libro magnífico que, pues, estando sobre cada palabra, explicándolo y dándolo como vida a través como de muchos ejemplos, va combatiendo también los negacionismos que se pueden generar. ¿Qué decir más sobre eso? Es que aquí es complejo. Es complejo cuando se trata como le estoy diciendo al inicio, cuando se trata de hablar del genocidio, porque a veces de lo que uno puede tomar como ejemplo es la postura de lo que tuvieron gente como Lanzmann con esta película, ¿no? En la cual por fin, a través de la cual se generó la idea de que no se puede por fin producir un discurso sobre, y que solo había que dejar los hechos plantearse y estar estos hechos mismos como hablando a los demás. Pero en nuestro caso sigue siendo muy importante como ir más allá de eso. Nosotros escritores llegando de este continente, por el hecho de que no siempre la escuela en la cual fuimos da suficientemente herramientas para que al nivel de todo lo que constituye todo este fondo epistemológico, que lleguemos a traducir con más precisión lo que estamos viviendo nosotros, y eso creo que nos obliga a veces a saltar lo que puede ser un tipo de decencia, como de una poesía clásica o algo así, para ir más allá de eso y decir las cosas de manera cruda. En este caso, como Jean-Marie Vianney lo hizo de manera realmente que sirve a todos, y a los jóvenes, los estudiantes, los papás, porque lo que se necesita es transmitir, es curar, es reconstruir,
para que la memoria vuelve algo que sana una situación que, pues, aún si la gente no lo dice, 25 años después, hoy son 27 años después, sigue siendo una situación muy dolorosa, muy dolorosa para todos los rwandeses. Y con eso, no sé si el maestro Jean-Marie Vianney Rurangwa, que está siguiéndonos, tiene unas palabras que compartir con nosotros. Sí, le vamos a ceder la palabra a Jean-Marie. Yo voy a hacer traducción simultánea, entonces él hablará primero en francés y después yo haré la traducción. Jean-Marie, s'il te plaît, si tu veux dire quelques mots, et comme je te disais, avec quelques pauses, s'il te plaît, pour que je puisse traduire. Et bon, voilà, merci pour être ici. Ah, il faut, Jean-Marie, que tu ouvres ton micro, s'il te plaît. Attends, je veux le faire moi. Voilà. Ah, non, c'était ouvert ton micro tout à l'heure, Jean-Marie. Si tu peux l'ouvrir de nouveau. Comme ça? Voilà, parfait, merci. Génial. Vous m'entendez? Oui. Oui, merci. Donc, je voudrais d'abord vraiment remercier vous tous qui êtes là ce soir. Chez vous, c'est le soir. Chez nous, ici là où je suis, aux Pays-Bas, c'est 2h30 du matin. Primero que nada, Jean-Marie, quería agradecerles a todos. Él nos habla desde los Países Bajos, donde ahorita son las 3 horas de la mañana y bueno, pues les da la bienvenida y les agradece. Voilà. Donc, je disais, donc, je vous remercie beaucoup d'avoir publié ce livre en espagnol, parce que notre désir comme écrivain, c'était de faire connaître le génocide des Tutsis du Rwanda à travers le monde entier, le faire arriver le plus loin posible. Y bueno, Jean-Marie quiere agradecer mucho la publicación de este libro en español, porque justamente la idea es dar a conocer en todos los idiomas posibles y en todas las esquinas del mundo lo que sucedió en Ruanda, es decir, el genocidio de Ruanda. Oui. Donc, je remercie d'abord Kursi Lamuko, mon frère Kursi Lamuko, que je connais depuis 20 ans, quand on s'est rencontrés autour du projet Écrire par devoir de mémoire. C'était la première fois, il y a 20 ans, non, il y a 21 ans, je pense, où on voulait écrire des œuvres d'art pour perpétuer la mémoire du génocide des Tutsis à travers des œuvres d'art.
Y bueno, también quiero agradecerle a Kulsi Lamco que nos acompaña el día de hoy, a quien conocí hace 21 años ya en un coloquio, en una agrupación que se llama Escribir por deber de la memoria, donde justamente se trata de crear obras de arte que continúen, digamos, hablando y relatando acerca del genocidio de Ruanda. Et comme il vous l'a dit, comme vous l'a dit Koursila Moko, on s'est rencontrés pour la deuxième. D'abord, on a travaillé ensemble au Centre universitaire des arts de Butare, où on essaie d'encadrer les jeunes Rwandais, les jeunes étudiants au niveau de l'art, au niveau du théâtre, etc. Et nous avons fait des productions artistiques, des spectacles ensemble sous la direction de Koursila Moko à Butare, au Rwanda. Y bueno, a Kulsi lo conocí en el Centro Universitario de las Artes en Butaré, en Ruanda, donde justamente hicimos varios proyectos para lanzar proyectos artísticos, por ejemplo, para lanzar puestas en escena, justamente en torno al tema del genocidio. Y bueno, pues como decía Jean-Marie, hace 21 años que ellos se conocen. Après le Centre universitaire des arts, moi, je suis allé au Canada où je vis maintenant depuis 14 ans. Et lui, il est allé au Mexique. Et nous nous sommes retrouvés pratiquement 19 ans après à Kigali, au café littéraire, qui était partie intégrante de la conférence internationale sur le génocide des Tutsis du Rwanda. Y bueno, yo vivo desde hace 14 años en Canadá, donde partí en exilio y bueno, Kulsi, por su lado, él partió en exilio a México y nos encontramos después los dos, 19 años después en Kigali, en este espacio que mencionó Kulsi anteriormente, que se llama el Café Literario, que justamente es una conferencia internacional acerca del genocidio de Ruanda. Et là, comme il vous l'a dit, une dame au cours de ce café, une jeune étudiante à l'université qui faisait la psychologie clinique, nous a posé la question comment expliquer le génocide des Tutsis aux jeunes. Un thème aussi délicat, un thème aussi grave. Comment l'expliquer aux jeunes? Y como lo mencionaba Kulsi, justamente en el marco de esta conferencia, de este café literario, una estudiante de psicología clínica nos preguntó cómo podíamos explicar el genocidio a los niños, cómo podíamos explicarlo a los jóvenes. Et quand je suis retourné à Ottawa, au Canada, en mai 2019, je me suis mis à l'œuvre, j'ai commencé immédiatement à écrire ce livre. Ce livre qui a été publié par Casa Ankili Africa en octobre 2020 et que Kulusila Moko a publié et a postfacé en français et en anglais. Le livre est sorti en français et en anglais. Et que bueno, Virginie Brinker a prefacé. Y bueno, justamente yo regresé después a Ottawa, en Canadá, en mayo del 2019, donde comencé a escribir este libro. Y después, en octubre del 2020, Casa Ankili África, que dirige Kulsi Lamco, que también aquí nos acompaña, él tuvo a bien publicar este libro en francés y en inglés, y también el mismo Kulsi Lamco escribió el prefacio. Sí. Alors, quels sont les thèmes principaux en fait dans ce livre? Je pense que Kulsi Lamco en a déjà parlé, mais ce que je voulais dire, ce que je voulais surtout préciser, c'est de lever les équivoques, les amalgames, parce que beaucoup d'analystes simplistes, réducteurs, disent que le génocide des Tutsis du Rwanda a été causé à Habyarimana. Or, le génocide est le fruit d'une idéologie raciste.
ce n'est pas le fruit d'un accident, d'un incident, c'est le fruit d'une idéologie raciste qui a été enseignée au peuple du Rwanda pendant 35 ans. Et le génocide n'a été que le fruit. C'est cela que je voulais expliquer à travers ce livre, Le génocide des Tutsis expliqué à un étranger, plutôt à ses enfants. Bueno, los temas principales, como ya se mencionaron, son mi interés es levantar o quitar los equívocos y que muchos reduccionistas, porque muchos reduccionistas dicen que el genocidio, como decía Kulsi también, no existió, y en realidad el genocidio es el fruto de una ideología racista que se enseñó al pueblo de Ruanda durante aproximadamente 35 años. Voilà. Et je ne peux pas dire tout ce que j'ai raconté dans ce livre, tout ce que j'ai expliqué dans ce livre, parce que vous l'avez lu vous-même. Et j'espère que les gens pourront le lire en espagnol. Les Mexicains, tous les gens qui parlent espagnol pourront le lire en entier. J'ai répondu à différentes questions que les jeunes peuvent poser à leurs parents, à leurs professeurs, à voilà, à leurs enseignants. Et les thèmes principaux qui s'opposent, les différentes questions qui s'opposent quant à la thématique du génocide, j'ai essayé d'y répondre dans ce livre. Voilà. Y bueno, no quiero decir todo acerca de qué se trata este libro porque ustedes ya lo leyeron o lo van a leer o los jóvenes mexicanos lo van a leer próximamente. Lo que traté de hacer fue responder a las diferentes preguntas que los niños y los jóvenes le hacen a sus profesores, a quienes les enseñan y justamente tratar todos estos temas complejos en torno del genocidio. Alors, pour finir, je voudrais encore une fois remercier la Casa Ankili Africa qui a publié ce livre d'abord en français et en anglais. Ensuite, je remercie infiniment l'Université autonome métropolitaine qui a voulu publier la version espagnole parce que justement, ça va faire connaître ce génocide par le public hispanophone, que ce soit les Mexicains, les Latino-Américains et même les Espagnols. Donc, je vous remercie donc tous. Je vous remercie Adriana, je vous remercie Eduardo pour m'avoir donné cet honneur de traduire mon livre en espagnol et de le publier. Y bueno, para terminar, quiero agradecerle primero a la Casa Ankili África, que como ya dije, publicó este libro en francés y en inglés, y también a la Universidad Autónoma Metropolitana, quien ahora lo está publicando en español, porque es importante dar a conocer el genocidio al público mexicano, a los lectores mexicanos, al público hispanófono. Y también le quiero agradecer a Eduardo Milán, aquí presente también, por haberme cedido parte del espacio y también por compartir ahorita conmigo. J'espère qu'un jour, je pourrai venir à Mexico pour vous voir, pour pouvoir parler avec vous face à face. Y bueno, espero que en algún momento pueda venir a México para poder hablar con ustedes frente a frente y poder agradecerles. Merci beaucoup. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Jean-Marie. Merci beaucoup, Jean-Marie. Merci. Y bueno, les damos, si no hay nada más que nuestros invitados quieran decir, unas últimas palabras, Kulsi, Eduardo. ¿No? Si no hay nada, bueno, yo quiero agradecer a todo el equipo, quiero mencionar al equipo que hacemos la colección de Destellos y agradecerle primero al director editorial, que es Filippo Leraphun, que, digamos, él coordina el equipo de extensión universitaria y también dirige esta colección. También le quiero, digamos, agradecer al diseñador, a León Muñoz Santini, a André García Flores, que también se ocupó del diseño y de la formación, y a las chicos de servicio social que estuvieron conmigo también trabajando para que estos libros vieran la luz, y por supuesto a todo el equipo técnico, a Helton, que está tras bambalinas, que nos está ayudando a que esta presentación sea posible. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias al público, y por favor, estudiantes de la UAM, busquen estos libros. Prometemos que están baratos y que son justamente hechos para ustedes. Gracias. Gracias. Gracias a todos.
Muchas gracias, Adriana. Gracias a todos. Bye bye.